Secundaria primer grado. Matemáticas. Convertir fracciones a números decimales. Estimadas alumnas y alumnos, bienvenidos a una lección más de Aprende en Casa 2. La colega que me acompaña el día de hoy es la maestra María del Carmen Reyes Alberto. Y él es el maestro Víctor Jesús Barabata Villasana. Nos da mucho gusto compartir con ustedes esta lección. Bien, comencemos nuestra sesión de la asignatura de Matemáticas de primer grado. El aprendizaje esperado es: convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales. En la vida diaria nos rodean situaciones que requieren el uso de fracciones. Una de esas situaciones se ve reflejada en la cocina. En las recetas de cocina casi siempre usan fracciones. En esta lección elaboraremos un panqué y veremos la importancia y el uso de fracciones, pero sobre todo de la idea de equivalencia entre dos tipos de representaciones numéricas. Resolveremos estos problemas de conversión de fracciones a números decimales mientras cocinamos. Muy bien, cocinemos. Vamos a preparar un panqué de nuez y para eso antes tuvimos que ir a comprar los ingredientes para elaborarlo. Este es el ticket de compra. Y qué bueno que conseguimos todos nuestros ingredientes en un solo lugar, porque el auto ya solo tiene un cuarto de su capacidad, que son 50 litros de gasolina. Un cuarto son 12.5 litros de gasolina, ¿verdad? De hecho, es un ejemplo de equivalencia entre las expresiones entre números decimales y fracciones para representar un mismo valor. Es que las fracciones y los números decimales se aplican y usan en muchas actividades que realizamos y a veces no nos damos cuenta. Si quieren saber cómo dos representaciones numéricas diferentes tienen el mismo valor numérico, les invitamos a que continúen con la lección para aprenderlo. Tienes razón, Carmen. Bueno, los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y libro de matemáticas de primer grado, lápiz y goma. Empezamos a cocinar nuestro panqué. Observamos la receta para saber los ingredientes. Algunos están en números fraccionarios y otros en números decimales, por lo que su representación es distinta, pero refieren al mismo valor. Conoceremos el procedimiento que nos permite identificarlo. Dado que solo tenemos una báscula gramera, en esta ocasión vamos a convertir las medidas de los ingredientes que están expresados como fracciones a valor equivalente en números decimales. Veamos el siguiente video para comprender el procedimiento de conversión de fracciones a números decimales. Para conocer el valor equivalente de 3/8 como un número decimal, lo primero que haremos es recordar que toda fracción puede expresarse como el cociente de una división. En este caso, del número 3 entre 8. La división puede representarse de la siguiente forma. Dado que el número 8 es el divisor, lo colocamos del lado izquierdo de la galera. Dentro de ella, colocamos al dividendo, que es 3, y resolvemos la división. Pero hagamos la división juntos. Colocamos el 3 dentro de la galera y lo dividimos entre 8. ¿Qué notan? El 8 cabe 0 veces en el número 3. Entonces nos vamos a auxiliar de los números decimales. Para ello, colocamos un punto a la derecha del dividendo y al lado derecho del cociente. Ahora, a la derecha del punto, colocaremos tantos ceros como sean necesarios. Comencemos nuestra división. Como mencionamos antes, el 8 no cabe en el número 3, pero sí cabe en el 30. ¿Cuántas veces cabe? Exacto, 3. 8 por 3 es 24, que está muy cerca del 30. Entonces, 8 por 3, 24.
30 menos 24 es igual a 6. Ahora bajamos uno de los decimales. Ya no tenemos el 6, ahora es 60. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 60? Muy bien, 7. 8 por 7 es 56, que está muy cerca del 60. Entonces, 8 por 7 es 56 y 60 menos 56 son 4. Tenemos que seguir dividiendo, seguir agregando decimales a la derecha y bajándolos porque aún nuestro residuo no es 0. Recuerden que hay divisiones con cantidad infinita de números a la derecha del punto, pero confiemos en que este no sea el caso. Continuemos. Bajamos otro decimal y ya no es 4, sino 40. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 40? Exacto, 5, porque 8 por 5 son 40. 40 menos 40 es igual a 0. Como tenemos residuo 0, ya tenemos terminado nuestra división y sabemos cuánto es exactamente 3 entre 8. Por lo tanto, ya podemos escribir 3 octavos en número decimal. 3 octavos es equivalente a 0.375 milésimos y se escribe un número 0 a la izquierda del punto decimal debido a que es un número menor a la unidad o aún entero. En el video anterior observamos que uno de los procedimientos para obtener la expresión equivalente de una fracción en número decimal es dividir el numerador entre el denominador. Calculemos el primer número decimal de nuestra receta, un medio. Determinaremos el número decimal equivalente a la fracción de un medio. Veamos el procedimiento. Colocaremos dentro de nuestra galera el 1 y afuera el número 2. Quiere decir que el numerador siempre va a estar adentro y el denominador afuera de la galera. Son dos números enteros. Como podemos ver, 2 no cabe en 1. Entonces colocaremos un 0 en la parte superior de la galera que conocemos como cociente. Diremos 2 por 0 es 0. Para 1 es 1. Como no cabe, colocaremos un punto dentro de la galera y también arriba, denotando que nos auxiliaremos ahora de los números decimales para resolver. Colocaremos un 0 y ahora nos preguntaremos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 10? Si recuerdan la tabla del 2, sabrán que es 5, porque 5 por 2 es 10. Para 10 es 0. Nuestro residuo ha quedado 0, por lo tanto, ese es el final de nuestra división. Por consiguiente, un medio es igual a 0.5. Ese sería nuestro resultado. Muy bien. Convertir la fracción del siguiente ingrediente a su representación equivalente a número decimal. Para este ejemplo, tomaremos la fracción 5 sobre 1000 y lo convertiremos a un número decimal. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Colocaremos dentro de nuestra galera el numerador, que es 5, y fuera de ella 1000. Es lógico pensar que 1000 unidades no caben en 5. Al ser conscientes de eso, nos vamos a apoyar en los números decimales. Entonces, colocaremos un 0 en la parte superior o del cociente y un punto sobre la galera y dentro de ella. Colocaremos un 0 y nos haremos la pregunta, ¿cabe 1000 en 50? La respuesta es no. Por ende, colocamos otro 0 en la parte superior y dentro de la galera, otro 0. Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿cabe 1000 en 500? No es posible. Bueno, no nos desanimemos. Colocaremos otro 0 y un 0 dentro de la galera. Nos preguntamos, ¿cabe 1000 en 5000? Eso sí es posible. Colocamos el 5 y veamos qué sucede. 5 por 0 para 0. 5 por 0 para 0, 5 por 0 para 0, 5 por 1, 5 para 5, 0. ¿Se dan cuenta? Todo nuestro residuo dio 0. Hasta aquí termina nuestra división. Por lo tanto, el resultado de la fracción 5 sobre 1000 es
0.005. Ese es nuestro resultado. Ahora ustedes vean las fracciones de los siguientes ingredientes y determinen su representación equivalente en número decimal. Muy bien, compararemos nuestros resultados. ¿Cómo les fue? Recuerden registrar sus dudas. Medio kilogramo de harina es equivalente a 5 décimos de kilogramo de harina. 5 milésimos de kilogramo de polvo para hornear es equivalente a 5 milésimos de kilogramo de polvo para hornear. 112 milésimos de kilogramo de mantequilla equivale a 112 milésimos de kilogramo de mantequilla. 1 décimo de kilogramo de azúcar es equivalente a 1 décimo de kilogramo de azúcar. 2 doceavos de una pajilla de huevo equivale a 166 milésimos de una pajilla de huevo. 118 milésimos de 1 litro de leche es equivalente a 118 milésimos de 1 litro de leche. 11 centésimos de kilogramo de nueces troceadas es equivalente a 11 décimos de kilogramo de nueces troceadas. Sí, ya tenemos las medidas en una misma representación numérica. ¿Qué les parece si mientras tanto hacemos algunos ejercicios más? Veamos el primer ejemplo. Observamos que en la aplicación de geometría dinámica tenemos la fracción de 4/5. Nuestro numerador es 4 y el denominador es 5. En el gráfico correspondiente observamos que se toman 4/5 partes de las que están divididas. Por lo tanto, 4 están coloreadas en azul, de 5 verdes totales. Entonces, hagamos el procedimiento para verificar su equivalencia en número decimal. Dividamos el numerador entre el denominador. Revisemos el procedimiento. Vamos a dividir 4 entre 5. ¿Qué observamos? ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 4? 0. Vamos a requerir el uso de números decimales. Colocamos el punto al lado derecho del dividendo y el otro punto en el cociente. Por lo tanto, ya podemos agregar tantos ceros decimales como sean necesarios, hasta tener un residuo 0 o no tener residuo. En este caso, vamos a agregar un 0 decimal. Como ya habíamos dicho, el 5 no cabe en el 4, pero sí cabe en el 40. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 40? Muy bien, 8. 8 por 5, 40. 40 menos 40 nos resulta 0. Como nuestro residuo ya es 0, ya hemos concluido la división y entonces podemos decir que 4/5 es equivalente a 0.8 u 8 décimos. Veamos otro ejemplo. Como observan en la aplicación, tenemos la fracción de 1/4. Nuestro numerador es 1 y el denominador es 4. En el gráfico en pantalla observamos que solo se va a tomar 1/4 parte en la que está dividida. Noten que es la que está coloreada en azul. Entonces, hagamos el procedimiento para verificar su valor en número decimal. Dividamos el numerador entre el denominador, o sea, 1 entre 4. La parte decimal de un número representa un valor de menor orden de magnitud que la unidad de referencia. Por ejemplo, 0.25 es menor que la unidad de referencia 1. Para leer un decimal, se lee la parte entera, si la hay, y después la parte decimal. 0.25 se lee 25 centésimos. Vamos a dividir 1 entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 1? Exacto, 0. Vamos a requerir el uso de números decimales. Colocamos el punto al lado derecho del divisor y a la derecha del 0 del cociente. Ya podemos agregar tantos ceros decimales como sean necesarios, hasta tener un residuo 0 o no tener residuo. En este caso, vamos a agregar un 0 decimal. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 10? Muy bien, 2, porque 4 por 2 son 8. 10 menos 8 resulta 2. Debido a que aún tenemos residuo, podemos agregar un 0 más. Agregamos el 0 y bajamos ese mismo 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 20?
Muy bien, 5. 5 por 4, 20. 20 menos 20 nos resulta 0. Como nuestro residuo ya es 0, ya hemos concluido con nuestra división. Y podemos decir que un cuarto es equivalente a 0.25 o 25 centésimos. Un número decimal no se altera si se agregan o quitan ceros a la derecha, ya que su valor relativo no varía. 0.25 se lee como 25 centésimos. 0.250 se lee como 250 milésimos. Y 0.2500 se lee como 2510 milésimos. Maestra Carmen, en la receta dice cuánto tiempo debe estar el panqué en el horno. Estará listo en 2/4 de hora. Ah, muy bien. Alumnas y alumnos, ¿cuántos minutos debemos esperar para apagar el horno? Resolvámoslo mediante una aplicación de geometría dinámica. En esta aplicación, que representa un gráfico de un reloj, que será nuestra unidad, vemos que está fraccionado en 60 partes iguales, que son 60 minutos. Podemos manipular la fracción que representa la hora en el reloj, tanto el numerador como el denominador. Ahora se muestran 5 sextos y se lee 5 sextos de hora o 5 sextos de 60 minutos. Identificamos que se iluminan 5 partes en azul de 6 totales y ya se muestra el resultado, que son 50 minutos. Ahora manipulemos el denominador a 10 y se lee 5 décimos de hora o 5 décimos de 60 minutos. Noten que son 30 minutos. Observemos que 5 décimos es lo mismo que iluminar en total la mitad del reloj. Por lo tanto, es una fracción equivalente a un medio. Es decir, 5 décimos es igual a un medio. Ahora, si lo partimos en 4 partes iguales, sería igual a 60 dividido entre 4. Por lo tanto, un cuarto es igual a 15 minutos. Para 2 cuartos, entonces tenemos 30 minutos en total. El panqué ya está listo. ¿En cuántas rebanadas vamos a cortarlo? Las personas que colaboraron para realizar esta sesión son 4, Carmen y yo. Serían 6 pedazos. Veamos un video que nos mostrará ejemplos donde las fracciones tienen diferentes usos, tales como escalas, medidas, proporciones, etc. Emma, hola, ¿qué haces? Estoy a punto de tomarme medio vaso de jugo. Tienes que venir a la tienda del centro. Los zapatos para fútbol están a mitad de precio. ¿En serio? Voy para allá. Nos vemos en 3/4 de hora. Solo tengo que esperar a mi mamá, que me pidió que la acompañara a cargar un cuarto de tanque de gasolina. Sale, acá te veo. Cada día usamos fracciones en nuestro lenguaje común. Una fracción, en principio, representa una parte de un todo, que está dividido en fragmentos iguales. Si decimos que los mares y océanos cubren 7 décimas partes de la superficie de la Tierra, significa que la hemos dividido en 10 partes y 7 de ellas son de agua. Entonces, ¿qué parte no está cubierta por agua? Al restar 10 menos 7, la diferencia, 3, nos muestra la parte que está ocupada por tierra emergida. Esto quiere decir que, si tenemos 7 décimos, para completar el todo, que son los 10 décimos, la diferencia son 3 décimas partes. Las fracciones también representan una razón que nos permite comparar magnitudes diferentes. Por ejemplo, en el censo de 2015 se registró que hay 94 varones por cada 100 mujeres. ¿Cómo se representan estas cantidades en fracciones? Para representar la razón 100 mujeres por cada 94 varones, se puede escribir como la fracción 194avos. Para representar la razón 94 varones por cada 100 mujeres, se puede escribir como la fracción 94 centésimos. Por ejemplo, la escala es una razón entre la distancia de 2 puntos determinados en un mapa y su distancia real. Decir que la escala utilizada fue de 1 a 1000 significa que lo que mide 1 en el mapa corresponde a 1000 en distancia real. Así, si en el mapa una distancia mide 1 centímetro, en la realidad mide 1000 centímetros.
Una variante de las fracciones son los porcentajes, que representan una razón entre una cantidad y el 100. Si decimos que 45 de cada 100 habitantes de cierta ciudad tienen menos de 15 años, esto se puede representar por la fracción 45 centésimos. Es lo mismo que decir que 45% de los habitantes son menores de 15 años. Resumamos algunos aspectos importantes de esta lección. Toda fracción a sobre b es una división de dos números enteros, donde se representa una relación entre el numerador y el denominador. La fracción es una parte de un entero donde a sobre b la representa, siendo a y b cualquier número natural y b diferente de 0. En una fracción a sobre b, tanto como el numerador puede ser mayor que el denominador, a mayor que b o viceversa. El denominador podría ser mayor que el numerador, b mayor a, y estos casos los veremos la próxima clase. Estos temas los pueden consultar en su libro de secundaria de matemáticas de primer grado. Si no los tienen, pueden acudir a las ligas que se mostrarán más abajo o volver a revisar esta lección. Hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.